La noche del 18 de octubre, el Dodger Stadium resplandeció como el epicentro del universo beisbolístico. Sería una noche grabada a fuego en la historia. El momento en que Shohei Ohtani se paró sobre el montículo y reescribió el guión mismo de este deporte. El estadio entero estalló, primero por el dominio perfecto en el picheo, que no permitió ni una sola carrera, y luego por el trueno de 3 cuadrangulares, en la primera, cuarta y séptima entrada, que destrozaron el cielo nocturno. Eran batazos que trascendían las leyes de la física. La multitud se convirtió en un coro unánime, no tanto de simple ovación, sino de un grito cercano al terror reverencial, una mezcla de asombro y pavor ante lo que un ser humano podía lograr. Fox Sports no dudó en bautizar el encuentro como el juego de la dominación de Ohtani. La discusión ha terminado. ESPN, aún más dramático, sentenció: él es una entidad que ha superado los límites humanos. Joe Davis, narrador de la MLB Network, con la voz quebrada por la emoción, declaró: "Nunca hemos visto algo así. Esto ya no es deporte. Esto es mito". Cuando el tercer batazo se perdió en las gradas del jardín derecho, todos lo comprendieron. Estaban presenciando un punto de inflexión en la historia del béisbol. La vuelta de Ohtani alrededor del diamante no fue un simple trote de victoria, sino una procesión solemne, un ritual. Sus compañeros en el dugout se quedaron sin palabras, solo pudieron quitarse las gorras y mirar. En la sala de prensa, donde flotaba el aroma a champán, el manager Dave Roberts, aunque sonriente, tenía los ojos humedecidos. Inspiró profundamente frente al micrófono y comenzó a hablar en voz baja. Él le ha mostrado al mundo la razón por la que es llamado el guerrero más grande sobre la faz de la tierra. Sus palabras provocaron un suspiro colectivo entre los periodistas. Todos sabían que Roberts había presenciado un milagro esa noche. Apenas unos días antes, Shohei Ohtani había sido vapuleado por la prensa bajo titulares de crisis de rendimiento y el supuesto límite del bidireccional. Pero Roberts había mantenido la fe. Él mismo lo contó. Toda esa crítica, en realidad, encendió un fuego en su corazón. Roberts recordó que, en el vestuario antes del juego, la expresión de Ohtani era diferente a la habitual, con una mirada que parece quemarlo todo. En ese momento tuve la certeza, algo iba a suceder esta noche. Cuando Ohtani subió al montículo por primera vez en la primera entrada y ponchó consecutivamente a los primeros 3 bateadores, Roberts asintió para sí mismo. Ahí supe. Nadie, absolutamente nadie, podría detenerlo. Más tarde, bromeó con los periodistas, pero la convicción en sus ojos era innegable. Serdar. Cuando un reportero le pidió definir la noche con una sola palabra, Roberts dudó, pensando un momento, y respondió concisamente: ¿milagro? No. Necesidad. El salón se quedó en silencio, roto solo por el estallido silencioso de las burbujas de champán. Sin embargo, solo unos días después, mientras la fotografía de Shohei Ohtani adornaba las portadas de todos los periódicos del país, apareció una figura que lanzó una onda expansiva de frialdad: Juan Soto, de los New York Mets. Tras un evento de relaciones públicas de su equipo, Soto fue rodeado por los reporteros y, con una indiferencia pasmosa, declaró: "El juego de Ohtani estuvo bien, sin duda, pero solo fue un juego exitoso". Comportarse como si fuera un salvador al levantar ese trofeo. Creo que es exagerado. Los reporteros se congelaron por un instante. Soto continuó:
No creo que su desempeño en la postemporada haya dominado realmente a otros jugadores. Más bien, fue pura suerte de su lado. Esa declaración gélida sacudió a toda la comunidad del béisbol como un baldazo de agua fría. A la mañana siguiente, MLB Network criticó duramente a Soto, afirmando que había dañado su propia reputación y expuesto una envidia manifiesta. En las redes sociales, el hashtag RespectOtani se viralizó al instante, desatando la furia de los aficionados. Un ex-manager de los Yankees comentó con sarcasmo: «Supongo que él se cree que está narrando un mito, pero realmente piensa que él es el protagonista». Las palabras de Soto se lanzaron para arruinar el eco de la noche histórica de Otani, pero su actitud provocadora solo sirvió para resaltar aún más la inmensidad del logro de Shohei. A un comentarista mediático lo resumió sin rodeos. La envidia, a veces, es la prueba más grande. La diatriba de Juan Soto demostró, por encima de todo, la grandeza misma de Otani. Shedar. El verdadero contraste se manifestó en la ceremonia de entrega de premios. Shohei Otani, quien siempre prefería las filas traseras con el equipo, estaba esa noche, inusualmente, en el centro de la primera fila. Cuando el maestro de ceremonias anunció el nombre de Otani como el MVP de la serie de campeonato de la Liga Nacional, el estadio estalló en un rugido de júbilo. Otani se recolocó la gorra hacia atrás, esbozó una sonrisa ligeramente tímida y subió al escenario. Bajo los focos, tomó el micrófono y con voz pausada pronunció unas palabras. «Acepto este trofeo en nombre de todo el equipo. Lo ganamos todos juntos. Ahora brindemos por esto con una buena bebida». Su discurso, humilde y cálido, hizo que muchos en el público se emocionaran hasta las lágrimas. Pero el gesto más significativo llegó después, cuando Otani publicó en Instagram una foto, no de sí mismo con el trofeo, sino de su compañero Yoshinobu Yamamoto sosteniéndolo. La descripción era una sola palabra: MVP. Los comentarios se desbordaron, aclamándolo como un verdadero líder que no acaparaba la gloria, sino que honraba a sus compañeros. Mientras tanto, Juan Soto seguía expresando su descontento ante la prensa, pero sus palabras ya no llegaban a nadie. El estadio resonaba únicamente con el nombre de Otani, y la comunidad del béisbol era testigo de la fuerza inherente a la modestia. Shedar. La historia dio un giro profundizando en la dinámica interna de los Dodgers. La legendaria campeona de tenis y copropietaria de los Dodgers, Billie Jean King, había estado en primera fila. Shedar. Cuando Otani conectó su tercer jonrón, ella se llevó las manos a los ojos. Más tarde confesó que ver un béisbol tan perfecto había sido como un sueño. Tras el juego, se acercó a Otani cerca del vestuario y con un vaso de sake en la mano, se tomaron una selfie sonriente. Shedar, comentario que publicó en sus redes sociales fue: «Uno de los momentos más hermosos de mi vida. Ha sido un honor presenciar el béisbol perfecto». La publicación se viralizó, siendo aclamada como la selfie del siglo en el deporte. Billie Jean King, sin embargo, no se quedó solo en la admiración. Al día siguiente, en una entrevista en CNN, defendió vigorosamente a Otani. Él es el alma misma de este equipo. Desde que llegó a los Dodgers, todos nos hemos convertido en una familia. Él es nuestro verdadero capitán. Su declaración dejó el estudio en silencio. Luego, la leyenda reveló un secreto impactante detrás de escena. De hecho, en un momento, consideramos fichar a Juan Soto. Hizo una pausa dramática y continuó. Pero después de nuestra primera reunión, decidimos abortar la operación de inmediato.
Ella describió la escena con claridad. Entró a la habitación, no saludó a nadie y directamente dijo, «Solo hablen de mi dinero». Me quedé helada en ese instante. Su agente intentó excusarse diciendo que era una estrategia de negociación. Pero yo lo sé, un verdadero líder no puede carecer de respeto y humildad. La firmeza de sus palabras resonó por todo Estados Unidos, y miles de aficionados en las redes sociales coincidieron. Los Dodgers tomaron la decisión correcta. Las palabras de Billie Jean King no fueron una mera defensa, fueron la manifestación del orgullo de aquellos que comprenden la esencia humana de Ohtani, demostrando una vez más que él era el símbolo de este equipo. La verdad, contada por alguien que ha presenciado los momentos más grandes del deporte, era esta: el carácter, más que la gloria, es lo que convierte a alguien en leyenda. En el vestuario del equipo rival, el perdedor frente a Ohtani, flotaba una deferencia pura, libre de envidia. John Schneider, el manager de los Toronto Blue Jays, rodeado de reporteros en la rueda de prensa previa a la serie de campeonato de la Liga Americana, eligió sus palabras con calma. Que un solo jugador lance 6 entradas sin permitir carreras y logre 13 ponches, eso ya es extraordinario. Pero que el mismo jugador conecte 3 jonrones en ese mismo partido, solo puedo decir, ¡wow! El ambiente en la sala cambió. Nadie podía evitar hablar del nombre de Ohtani. Su sola presencia había comenzado a sacudir la definición misma del béisbol. Christian Yelich, el MVP de 2018 de los Milwaukee Brewers, habló con serenidad. Fue uno de los partidos más grandes de la historia. Esa noche demostró claramente por qué es llamado el mejor jugador del mundo. En sus ojos no había amargura por la derrota, sino un respeto sincero de un atleta a otro. Incluso Tyler McGill, el lanzador que permitió el tercer jonrón de Ohtani, sonrió con resignación en la entrevista postpartido. No creo que nadie haya hecho esto en 100 años. El picheo fue perfecto. El bateo fue de otro mundo. Simplemente no había nada que hacer. Sus palabras no eran autocríticas ni sarcásticas, sino alabanza sincera. Al día siguiente, en el programa matutino Béisbol América de ESPN, el presentador concluyó la cobertura. Hasta los oponentes hablan de su derrota con una sonrisa. Ese es el poder de Shohei Ohtani. Una frase que lo decía todo. Ohtani no solo había conquistado la victoria, sino también el corazón de sus enemigos. Mientras Estados Unidos seguía envuelto en el éxtasis del suceso, los noticieros de la mañana informaron al unísono sobre Shohei Ohtani, MLB. Publicó un reportaje especial, 13 razones por las que fue el juego más grande de la historia. CBS Sports lo aclamó como una de las 10 mejores actuaciones de la historia del béisbol. La revista The New Yorker fue más allá, escribiendo que, considerando el valor que aporta al equipo, el contrato de $700 millones fue una ganga. Por otro lado, el nombre de Juan Soto también fue mencionado, pero en un contexto diferente. A pesar del contrato multimillonario que firmó con los Mets, el equipo no había logrado siquiera clasificar a la postemporada. Un columnista de The Athletic comentó con sarcasmo: «Compraron talento, pero no pudieron comprar milagros». Esta frase lo resumió todo. Esa noche, en la sala de prensa del Dodger Stadium, Ohtani apareció ante los reporteros. Rodeado de innumerables micrófonos o cámaras, sonrió ligeramente antes de hablar. Quiero volver a ver el juego y revisar lo que hice bien y lo que hice mal. No era la arrogancia de un campeón, sino una tranquila autocrítica. Todos pensaron lo mismo. No solo rompió un récord, sino que trascendió la noción misma de lo posible.
No necesitaba grandes palabras ni elogios. La humilde declaración de Otani habló más elocuentemente que cualquier titular. El mundo, en ese momento, inclinaba naturalmente la cabeza ante el nombre de Shohei Ohtani.